Ok. Estamos grabando entonces. Hola, Paulín. Eh, Vamos a continuar con lo poquito que nos queda de los modelos climáticos antes de pasar ya al tema de ciclos de elementos como tal, ¿ya? Les recuerdo que estábamos viendo el tema de el cambio climático asociado a la exacerbación del efecto invernadero. Dado que ustedes ya están bien al tanto de los principios que rigen el efecto invernadero, nos centramos entonces en los modelos climáticos para ver el tema de lo último de la evidencia que ha sido publicada en los informes internacional del panel intergubernamental del cambio climático, que es un poco lo que apunta ya a nivel de un posgrado para estar más al tanto de lo último del conocimiento, ¿ya? Y como yo les comentaba, el tema de los modelos climáticos no es algo nuevo, viene desde antes de 1900, pero los modelos climáticos que también se asociaban a los gases invernaderos buscan responder a otra pregunta, que era cuál es la causa de las glaciaciones. Y esos modelos climáticos son los que se terminaron aplicando a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, perdón, para tratar de entender ya lo que se estaba estimando post-revolución industrial de lo que podría ser el calentamiento global, que así se llamaba antiguamente, después le terminaron cambiando el nombre por cambio climático. ¿Okay? Y dentro de los modelos que vimos el modelo de Arrhenius, que lo vimos la otra vez, que era un modelo exclusivamente radiativo. Tanta energía entra, tanta energía sale, tanta energía es absorbida, y listo. Y la energía absorbida era proporcional al CO2. ¿Okay? Y como vimos en la clase pasada, los modelos de Arrhenius no le acertaron a la situación actual que se predecía desde la época de Arrhenius, que era que cuando duplicáramos los niveles de dióxido de carbono, que ahora estamos cerca de duplicarlo, respecto de la época preindustrial, íbamos a tener 5 grados Celsius más, y eso no se dio. De hecho, lo que tenemos hoy en día es 1 grado Celsius más que la revolución industrial, bastante alejado, ¿ya? Pero los modelos fueron perfeccionándose, incluso se aplicaron en otros países, y la última clase que tuvimos yo les mostré cómo ese modelo climático se aplicó para tratar de estimar la composición química de la atmósfera de Venus. Venus, un planeta bien especial, porque a pesar que es el segundo en cercanía al Sol, es el que tiene más temperatura, incluso que Mercurio. Y la tesis doctoral de Carl Sagan estimó que la composición del dióxido de carbono era aproximadamente un 85% en volumen. Es decir, que la mayoría de la atmósfera de Venus es CO2, y hoy en día sabemos que la composición de dióxido de carbono de Venus es de un 96. O sea, tampoco les quiere hacer todo, digamos, tan exactamente, pero en términos de órdenes de magnitud estaba bastante cerca. O sea, que la mayoría de la atmósfera era dióxido de carbono. Los datos posteriores mostraban que sí. ¿Ya? O sea, el prestigio que Carl Sagan como científico, no solo como divulgador, ya venía de mucho antes. Y bueno, y estos modelos climáticos obviamente se han aplicado a otros planetas, pero siguen siendo ciertamente bastante restringidos en esa época, ¿no es cierto? Todos los modelos climáticos eran simplemente estimaciones radiativas. ¿Okay? ¿Cuánta energía entra, cuánta energía sale, para ver cuánta energía térmica quedaría en nuestro planeta, y por lo tanto se traduciría en mayor energía cinética y más temperatura? ¿Okay? No era más que eso. Los modelos empezaron a perfeccionar. Y los avances en los modelos climáticos hoy en día, dada la computación, no tanto la matemática en sí, la matemática que se utiliza es una matemática que venía desde la época de Newton, pero la computación para simular y predecir esto sí mejoró enormemente. Y los modelos climáticos hoy en día, los modelos más simples climáticos hoy en día, consideran balance energético, procesos radiativos y convectivos, y también procesos dinámicos estadísticos, ¿ya? O sea, son procesos que incluyen gradientes que hay de distintos tipos de atmósfera, incluye la radiación y la convección como procesos energéticos, y además incluye los balances energéticos respectivos, ¿ya? Y esos son los modelos más simples que se empezaron a aplicar y que se publicaron masivamente en los primeros informes del IPCC, del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, que compila lo mejor de la literatura, a pesar que es un panel que tiene un filtro político que a mí no me gusta, pero sí reconozco que es el informe más completo que hay del cambio climático, y el último informe del IPCC salió hace menos de un mes y medio atrás.
¿Okay? Claro, por ejemplo, hoy en día los modelos ya consideran tridimensionalidad, o sea, consideran que la atmósfera no es algo homogéneo, que tiene gradientes de presión, que tiene gradientes de temperatura, que tiene gradientes de humedad, y que por lo tanto la distribución de la energía a través de varios procesos hay que empezar a evaluarla a nivel de la resolución que podemos lograr a nivel planetario. O sea, el planeta literalmente se ha segmentado en trozos, tanto en términos de dos dimensiones, su área, como en términos de tres dimensiones, su altura respecto a la superficie, y los modelos han capturado esa heterogeneidad. Recordemos que hay menos humedad a la alta atmósfera que en la baja atmósfera, por ejemplo. Recordemos que hay menos presión en la alta atmósfera que en la baja atmósfera. Y eso genera, por ejemplo, flujos de masas de aire. Y eso consume energía. Entonces, los modelos están considerando esto. Estos modelos tridimensionales al principio eran exclusivamente atmosféricos, es decir, le endosaban la temperatura solo a lo que ocurría en la atmósfera, con convección, con radiación, con todo lo que ustedes quieran, pero era solo lo que ocurría en la atmósfera. Es decir, para hacer los cálculos más simples, asumía que el agua y la tierra no tenían gran participación en el balance energético que llevaba en última instancia a una menor o mayor temperatura. Sin embargo, los modelos más modernos, los modelos más complejos, ¿no es cierto?, comenzaron a considerar el océano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el océano es un regulador térmico. Si hay un concepto que digo y no lo entienden, me dicen, pero el agua, por ejemplo, químicamente, tiene muchas propiedades muy particulares, pero en términos energéticos, una de sus propiedades más sorprendentes, considerando que el agua es una molécula muy chica, o sea, tiene un oxígeno, dos hidrógeno y nada más, es chica, es liviana, ¿no es cierto? Pero tiene una capacidad calorífica gigante, gigante. O sea, la energía que yo necesito para incrementar 1 grado Celsius el agua es enorme, es enorme. Si uno se va a moléculas tan chicas como el agua, y muy parecida al agua, como el metanol, por ejemplo, no tienen esa misma capacidad calorífica, a pesar que son casi iguales. ¿Ya? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, las personas que viven en Valparaíso, Viña, al lado del mar, sus gradientes térmicos que se exponen son súper estrechos, o sea, con suerte lo más frío que viven son 10 grados, la mayor temperatura que viven son 27 grados, sobre 30, muy raro, ni siquiera en verano. ¿Ya? Si ustedes se van al interior, yo soy de Quilpué, por ejemplo, ustedes tienen en invierno -2 grados, y ustedes tienen en verano 33 grados. O sea, los gradientes térmicos son enormes, y es solo la influencia del agua. Es solamente la influencia del agua. El agua es que es un regulador térmico, es decir, cuando existe energía térmica en el sistema, el agua absorbe parte de esa energía para incrementar su temperatura. Entonces, el efecto que tiene el agua en el ciclo energético de nuestro planeta es enorme, a pesar que no hay mucha agua. Mucha gente dice, oye, el planeta es 70% agua. No es 70% agua, el planeta es 70% de su superficie es agua. Pero la profundidad de esa agua es ridículamente baja. Recuerden que nosotros estamos viendo que el diámetro de nuestro planeta son 12.000 kilómetros, el radio son 6.000 kilómetros, y el agua tiene una profundidad de no más de 10 de esos 6.000 kilómetros. Es decir, nuestro planeta es mayormente un trozo de roca fría en su superficie con magma en su interior. Lo que tiene de agua es súper poco. ¿Okay? Entonces, y esa poquita agua es suficiente para un regulador térmico. Entonces, los modelos actuales empezaron a considerar la capacidad calorífica del agua, cosa muy importante. Comenzaron a considerar que el agua también tiene fenómenos convectivos, por ejemplo, el fenómeno del niño y la niña, ¿no es cierto?, donde masas de agua fría o caliente emergen o pasan bajo la superficie, que ese es el fenómeno del niño y la niña en última instancia, bueno, también consumen mucha energía. Y eso lo empezaron a considerar, es decir, la atmósfera por un lado, lo radiativo y lo convectivo y lo estadístico de la atmósfera, el océano por otro, lo radiativo, lo convectivo, lo estadístico del océano, a pesar que en términos del océano, el océano no tiene tanta influencia radiativa porque el agua es transparente a la luz visible, por ejemplo, pero lo empezaron a considerar. ¿Ya? El agua tiene dos propiedades termodinámicas súper importantes. Una es la que le acabo de decir, una alta capacidad calorífica, cuánta energía requiero para aumentar 1 grado, muchísima, ¿ok?
También tiene una alta entalpía. ¿Qué significa alta entalpía? Que la energía que yo requiero para hacer cambiar de estado del agua, o sea, para pasarlo de líquido a gas, ebullirla, por ejemplo, también es enorme. De hecho, no hay suficiente energía, salvo en situaciones muy particulares en nuestro planeta, pero en general no hay suficiente energía para ebullir el agua. Solamente energía para fundir el agua, o sea, para pasarlo de hielo a líquido. Pero para pasarlo de líquido a gas, no hay suficiente energía, salvo en un geyser, donde saca la energía normalmente de las altas temperaturas del magma que está bajo tierra. ¿Ya? Entonces, los balances energéticos del agua son impresionantes y lo empezaron a considerar recién, ya pasado el año 2000. ¿Okay? Fíjense todas las décadas que tuvieron que pasar. Y unir además todo esto, o sea, unir lo atmosférico con lo hidrosférico, por así decirlo, entendiendo que hay un proceso de evaporación de agua, no ebullición, no confundir con evaporar, no se tiene que confundir con ebullir, ¿ok? Hay un proceso de evaporación que pone en contacto ambas fases, ¿no es cierto? Evaporación y condensación, y todos los flujos que lleva el ciclo del agua, se evapora, se condensa, cae, ¿no es cierto? Todo este tema. Bueno, todo eso involucró expresiones matemáticas termodinámicas radiativas, expresiones matemáticas termodinámicas de movimiento, expresiones matemáticas que tienen que ver con procesos de cambio de estado, ¿no es cierto? Y esto que a ustedes les puede parecer muy complejo, o sea, acoplar lo atmosférico con lo hidrosférico, además le empezaron a incluir lo biosférico, ¿ok? Porque la biota también participa de los balances energéticos. Entonces, de a poco los modelos empezaron a complejizar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tiene usted una historia de cómo empezaron a aparecer los modelos climáticos. Los modelos climáticos actuales, por ejemplo, les voy a mostrar algunas variables, porque mientras más pasan los años, más variables le van agregando, porque como la realidad es tan compleja, muchas variables que se dejaban de lado en la antigüedad se han ido incluyendo, ¿no es cierto? Y hoy en día los modelos climáticos están incluyendo, fíjense, les voy a marcar acá para guiarles su visual, están incluyendo incluso los aerosoles. Por ejemplo, hoy en día está archidescrito que los aerosoles que dejan, por ejemplo, la estela de los aviones, también influyen enormemente en el balance energético. De esto se dieron cuenta pasado el año 2000 con el atentado a las Torres Gemelas. Ya cuando ocurrió ese atentado, por 3 días se prohibió el tráfico aéreo sobre Nueva York. Bueno, ¿qué pasaron esos 3 días? Subió 1,5 grados la temperatura promedio de Nueva York. Y es solamente por cómo afecta el balance energético la estela de los aviones, que claro, Nueva York es mucha, ¿no es cierto? Eso refleja mucha luz que nos llega a la superficie de nuestro planeta y por lo tanto llega menos energía debido a esos aerosoles. Bueno, el efecto del aerosol es que en donde el tráfico aéreo no es el único tipo de aerosol, por ejemplo, un volcán también arroja aerosoles, ¿ok? También influye en los balances energéticos. O sea, literalmente los aerosoles enfrían el planeta. No sé si me doy a entender. La contaminación atmosférica industrial, irónicamente o contradictoriamente, enfría el planeta. Carol. Sí, es que no entendí bien ese fenómeno de las Torres Gemelas. Los aviones pasaron y o sea, New York aumenta la temperatura en 1,5 grados. No logro hacer la sinapsis. Claro, es que piensa lo siguiente, mira. Antes de las Torres Gemelas, si tú mirabas el cielo, tú veías las rayas que dejaban los aviones, y eran muchas. Esas rayas que dejan los aviones es literalmente agua congelada. La combustión de los combustibles fósiles en la alta atmósfera te deja cristales de agua. ¿Ok? Esos cristales de agua reflejan la luz. Por eso son blancos. ¿Ok? ¿Qué significa que reflejan la luz? Que si viene un flujo de fotones a nuestro planeta, se topa con el cristal de luz y parte de estos fotones se reflejan y se devuelven a la atmósfera, es decir, no llegan a la superficie terrestre. Por lo tanto, mientras más aerosoles hay en la alta atmósfera, menos energía llega a la superficie de nuestro planeta.
¿Qué pasó ese día con el atentado a las Torres Gemelas? Por primera vez en la historia moderna se prohibió el tráfico aéreo. Entonces, había menos aerosoles en la atmósfera antes de ese atentado. Entonces empezó a llegar más radiación solar a la superficie. Y la temperatura que se venía registrando durante toda esa semana, de repente se pegó un salto de 1 grado y algo. O sea, estaba aquí con toda su heterogeneidad, con toda su dispersión normal, subió así. Y se estimó que fue más o menos 1 grado. O sea, la contaminación de aerosol enfría el planeta, fíjense. La enfría. Por ejemplo, cuando ha ocurrido expulsión de gran cantidad de partículas en la alta atmósfera, como la erupción de un volcán, está escrito que enfría el planeta por mucho tiempo. Ahora, claro, lo enfría respecto de lo que había antes de la erupción volcánica, ¿ok? Lo cual no quiere decir que la temperatura global baja. Estoy diciendo que esa variable pesa negativamente sobre la temperatura del planeta porque hace que llegue menos energía a la superficie. Ese es el principio. No sé si me sigue. O sea, Al más o final menos es una porque barrera. Sí, efectivamente, es una barrera parcial, porque no es que oscurece el planeta, ¿no? O sea, si lo oscureciera estaríamos muertos, ¿no es cierto? Pero por lo menos deja un pequeño filtro vía reflexión. De hecho, las personas que están planteando soluciones al calentamiento global, hay una solución que yo la encuentro media tétrica, pero en sí tiene lógica. Algunos plantean literalmente lanzar bombas con cristales de silicio orbitando casi al nivel de los satélites para que tengamos una especie de mini cristales dando vueltas en torno a nuestro planeta que reflejen parte de la radiación solar. Y así bajamos la temperatura. Algunos están proponiendo eso, ¿ya? qué locos. O sea, yo no me imagino estar rodeado de mini cristales de silicio en toda nuestra esfera terrestre. O sea, como que me da como un miedo psicológico, ¿ya? Todo brillón. Pero que tiene Es que sentido, tiene sentido. iba a ¿Sí? decir que los aerosoles, si bien de los aviones o los aerosoles de los volcanes, ¿Mm? si bien enfrían el planeta, porque no dejan que la energía llegue a la superficie, igual generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, Entonces, depende del tipo no de sé, aerosol. O sea, depende del no tipo de sé, aerosol. por Porque supuesto. por ejemplo, mira, te pongo un caso. Hay otro tipo de aerosol que se produce por las emisiones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, ¿ya? Ese tipo de aerosol efectivamente son gases invernales, porque cristalizan arriba como sulfato de calcio, como te fijas. Y claro, los óxidos de azufre absorben radiación IR, ¿ok? Entonces, y claro, cuando tú lo aportas a la atmósfera que no estaba ahí, incrementa su concentración, ahí tú tienes un problema, ¿ya? Pero en general, por ejemplo, las erupciones volcánicas, que lo que te arroja mayormente es silicio, ¿ok? O aluminosilicatos, ¿no es cierto? Esos te enfrían el planeta. ¿Ok? Claro, es que dentro del balance, o sea, más enfrían que contaminan. Claro, o sea, Que generan- si tú dejas que entre menos energía que la que estás absorbiendo, que se reirradia de nuestro planeta, que es infrarroja, claro, en última instancia tu balance energético te va a salir negativo y te va a bajar la temperatura. Mm, Sí, ese es el principio básico, ¿ya? Y esto tiene mediciones, ¿ya? Eso es súper importante. Se han dado experimentos naturales o trágicos, como el de atentado a las Torres Gemelas. También han habido erupciones volcánicas en donde, por ejemplo, ocurre una erupción volcánica, la pluma del volcán sigue una dirección y justo hay ciudades contrario a la pluma del volcán y miden la diferencia de temperatura que hay entre dos zonas que están en el mismo paralelo, ¿no es cierto? Pero una tiene la pluma del volcán y otra no, y ahí se ve el efecto de la temperatura. ¿Ok? Hay muchos estudios al respecto. De hecho, el estudio más extraño que vi, en el sentido de que lo encontré súper original, medían el efecto que tenía las partículas volcánicas viendo cómo afectaba la tasa de evaporación del agua, fíjense. Y literalmente el experimento era súper, esto salió, me parece que salió en Nature, no recuerdo muy bien, ponían una especie de
literalmente un balde con agua, o sea, literalmente baldes con agua ponían, ¿no es cierto? Lo ponían baldes con agua en una zona donde llegaba la pluma volcánica versus una zona muy cercana en donde iban contra la pluma volcánica. Y estudiaban cuánto se evaporaba el agua en las dos zonas y ahí más o menos estimaban los balances energéticos. ¿Ok? Y les daba así, bueno, esto lo vi en el National Geographic, mostraban ese estudio. Eran unos investigadores súper pobres que hicieron ese estudio así con baldes con agua, ¿ya? Y cuantificaban la evaporación así con la masa. Y les dio y salió súper famoso. Esos fueron los primeros estudios que mostraban el efecto antropogénico sobre el enfriamiento global. Todos decían, pero ¿cómo si el planeta se está calentando? No, lo que pasa es que hay ciertos vectores humanos que enfrían, pero que esos vectores humanos normalmente pesan mucho menos que los vectores que calientan el planeta. Entonces, como balance general, igual el planeta está subiendo la temperatura. Pero hay que entender que hay vectores humanos que lo enfrían. Pero estadísticamente pesan menos. ¿Ya? De hecho, algunos están planteando que el día que pasemos los autos eléctricos y no tengamos, por lo tanto, emanación de partículas atmosféricas, producto del tráfico vehicular, si no resolvemos el tema del calentamiento global antes, podría aumentar más la temperatura del planeta porque vamos a tener menos partículas que reflejen. Eso está, uno está planteando eso. Y todo esto se van agregando, se fijan, proceso atmosférico, proceso de la superficie terrestre, se incluyó el tema de la reflexión que generan los casquetes polares porque son superficies blancas que reflejan la luz, el tema de los aerosoles, el tema de la vegetación, y se fueron complejizando cada vez más. ¿Ya? Aquí están las ecuaciones, no las vamos a analizar obviamente, tampoco, yo pasé un curso de cálculo 2, entiendo lo que es una integral y una derivada parcial hasta por ahí nomás, pero lo único que les quiero mostrar es que claramente estos modelos matemáticos incluyen todas estas variables y todos estos procesos y son muchísimo más complejos que la ecuación de Arrhenius, que era con una división ordinaria con una potencia a la cuarta. O sea, esa cuestión la voy a sacar hasta como a la mano. ¿Ya? Hoy en día los modelos son matemáticamente más complejos y además se aplican a escalas mucho más acotadas del planeta. El planeta se segmenta como por píxel. Entonces es como hacer varios cálculos de millones de píxeles del planeta. Y eso se mete a un computador para hacer una simulación como las que conocemos hoy en día. Entonces se hacen cálculos con una resolución cada vez mayor, ¿no es cierto? Y los computadores gigantes nomás pueden resolver estas ecuaciones para modelar todo el planeta que está interconectado en todos sus estratos ambientales. Insisto, atmósfera, hidrósfera, litósfera y biosfera. Y todo eso, cada una tiene sus ecuaciones que se unen. Y además hay que reflejar la heterogeneidad del planeta en todas sus zonas. Es una cosa que, claro, ya hay que ser climatólogo para entender esto, pero lo que voy yo es que los modelos cada vez se aproximan más a la complejidad real del planeta, pero todavía no estamos ni cerca de toda la complejidad del planeta. De hecho, el año 2015, si mi memoria no me falla, fue la primera vez que se dieron cuenta de lo que pesaba el fenómeno del niño y la niña en el cambio climático. No sé si ustedes supieron que el año 2015 hubo un fenómeno el fenómeno del niño, pero a escala mundial, enorme. Incluso generó una sobrecarga de algas a nivel mundial y la marea roja fue enorme en todo el mundo. De hecho, hubieron mortandad en el sur de salmones, de mariscos. Le han echado la culpa a unos vertidos de salmones que hubo en esa época. Pero después se dieron cuenta que ese fenómeno se había dado en todo el Océano Pacífico, así casi en todas las costas. Bueno, ese fue un fenómeno del niño mundial, y ese año fue el año que los modelos climáticos menos le acertaron. Y ahí incluyeron la variable del niño y la niña en los modelos. ¿Okay? Y claro, tiene una influencia en el clima enorme, porque energéticamente es una cuestión gigantesca. ¿Ya? Ya, aquí tengo varias ecuaciones, no los voy a marear con las ecuaciones. El hecho es que cuando ustedes ven las proyecciones, con cada una de esas siglas es un modelo distinto. Ya, o sea, dicen, mira, ahí tenemos la concentración de CO2 en el eje Y, tenemos los años en el eje X, ¿cuánto va aumentando el CO2? Y por lo tanto, que vamos a ver más adelante, ¿cuánto debería aumentar la temperatura? Todas esas proyecciones las van haciendo distintos modelos, y por eso el informe del IPCC los captura todos. Y dice, mira, de acuerdo a los mejores 6 modelos que tenemos, los niveles CO2 de aquí al 2030 deberían ser más o menos 480, 500 partes por millón,
Y la temperatura, por lo tanto, debería ser, y aquí les voy a mostrar, X. ¿Okay? ¿Existe probabilidad que nos equivoquemos? Sí, sí, tengo que ser súper claro con esto. Sí, ¿ya? Pero que nos equivoquemos no en la dirección, es en la magnitud de la dirección. O sea, no hay ningún modelo que diga que la temperatura no va a subir o que va a bajar. Todos dicen que va a subir. La diferencia es en qué magnitud, ¿ya? Aquí están las predicciones a nivel de temperatura, con los distintos modelos del informe del IPCC 2014. Les voy a mostrar lo último del 2019, 2021. Muestran que la temperatura respecto de la época preindustrial ponen como punto de referencia, fíjense, 1950, no 1850. Ponen 1950, o sea, cuando ya la industria se masificó a nivel mundial. Tampoco es el punto de referencia preindustrial. Si nos ponemos como base ese punto de referencia y le llamamos temperatura cero, claro, cuando salió emitido este informe, que fue pasado el 2010, llevábamos un poco más de 0,5 grados, íbamos casi en 0,7 grados más respecto de 1950, y se predecía que para el año más o menos 2020, la mayoría de los modelos estaban más o menos acá, sea cercano al grado Celsius. Eso es lo que se proyectaba en los informes del IPCC, que se compiló en 2014, donde la mayoría de los estudios terminaron en el 2010, que es lo que iba a ocurrir en el 2020. Bueno, lo que sabemos hoy en día es que esa temperatura es 1,1 grados Celsius. O sea, los modelos que habían hace más de 10 años atrás no estaban tan perdidos como los que estaban los de Arrhenius, por ejemplo. Lo que sí, las ventanas de tiempo son mucho más estrechas, o sea, 10 años. Arrhenius hizo una proyección de como 3 siglos. ¿Ya? Entonces, bueno, los modelos están bastante cerca, pero lo que sí, fíjense las márgenes de error que estamos hablando. O sea, estamos hablando que algunos decían que era 1,25, otros decían que iba a ser 0,5, que casi no iba a aumentar. O sea, es 1 más menos 0,5, de eso más o menos estamos hablando. Márgenes de error gigantescos. ¿Ya? A mí esto me gusta más porque es un poquito más comprensible. ¿Ya? Lo que muestra esta gráfica, lo que me importa a mí es la pendiente. ¿Ya? Es decir, basado en los datos previos, más lo que plantean los modelos, lo que se calcula como pendiente de grados Celsius por década, repito, grados Celsius por década, ¿no es cierto? Es más o menos 0,1 grados Celsius por década, 0,08, 0,1, 0,12, más o menos 0,1 grados Celsius por década. Es decir, estamos en 2020, ¿no es cierto? 2021. De aquí a fin de siglo nos quedan 8 décadas, ¿ok? Por lo tanto, 8 por 0,1 me va a dar 0,8, es decir, lo que se está planteando es que de aquí a fin de siglo, de acuerdo a estos modelos, deberíamos aumentar 0,8 grados Celsius más de lo que hay hoy en día, que ya es un grado Celsius más, ¿no es cierto? De aquí a fin de siglo. O sea, tendríamos más o menos 1,8 a 2 grados Celsius más que en la época de 1950. ¿Ok? Eso asumiendo que la pendiente es 0,1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Por eso las proyecciones de los modelos climáticos dicen, mira, escenario 1, todo sigue igual, vamos a subir más de 2 grados de la época preindustrial. Escenario optimista, hay políticas de la COP que van a funcionar, entonces no van a ser 2 grados, van a ser 1,5 grados más. Escenario 3, esto en realidad es horrible, las políticas no funcionan, y no solamente no funcionan, sino que seguimos creciendo en números, seguimos generando más gases invernaderos, vamos a hacer 3 grados más, 4 grados más. Esos son los escenarios que se ven. ¿Ya? Yo soy optimista, yo creo que las políticas son buenas, ya hay, políticas incluso a nivel del mercado de los combustibles, que supuestamente esta cuestión no debería pasar del año 2040, en el sentido que se van a reemplazar casi todos los motores de combustión interna por auto eléctrico. ¿Okay? Y eso ya está, hay planes comprometidos, hay países que ya lo pusieron en sus leyes. Los noruegos dicen que el 2030 no van a vender ningún auto más de combustión interna desde 2030 en adelante en su país. ¿Ya? Los franceses tengo entendido que tienen prometido el 2040. O sea, acá hay buena noticia, que ojalá se den. ¿Y dónde se van a ir todos los autos que ya se
producir por el mercado. No, lo que pasa es que esto no es un proceso de, como dijera, no es un proceso de cambio, es un proceso de reemplazo. Es decir, separa la producción de autocombustión interna. Por lo tanto, van a quedar circulando los que ya están, ¿no es cierto? Y los autos nuevos van a ser todos eléctricos. Entonces, claro, mientras más pasa el tiempo, van a empezar a quedar obsoletos más autos de combustión interna y van a irse al deshuesadero y van a entrar cada vez mayor proporción de autos eléctricos. ¿Cuánto toma reemplazar todo el parque automotriz? Yo creo que más o menos entre 1 y 2 décadas. O sea, si esto parte el 2040, el 2060 no debería quedar casi ningún auto de combustión interna más que reliquias, ¿ya? Así como quien tiene una Citroën hoy en día, ¿sí, no es cierto? Que tiene que mantenerla poco más que en atmósfera inerte, ¿no es cierto? Para que no se muera, va a tener que ser una cosa más o menos así. Y lo interesante de esto también es que se va a extrapolar a los barcos y los aviones, porque si bien es cierto, los barcos y los aviones no pueden ocupar motor eléctrico por una razón ingenieril que no lo sea, pero no puede haber un avión eléctrico, ¿okay? de transporte pasajero, pero sí van a ocupar hidrógeno como combustible, porque lo que van a reemplazar también es que los que requieran combustible líquido, ese combustible líquido va a ser hidrógeno líquido, que se va a producir también por celdas solares fotovoltaicas y electrólisis, ¿ya? Esos son los cambios que se vienen y están todos los cálculos hechos en base a cómo se ha ido abaratando la energía solar fotovoltaica, cómo se ha ido encareciendo el petróleo. O sea, yo creo que desde ese punto de vista hay buenas noticias, ¿ya? Se ve que esto se va a resolver mediante dos vías, una tecnológica, repito todo lo que acabo de decir, y otra demográfica, que la mayoría de la gente tiene cada vez menos hijos. Entonces, cuando se den esas dos cosas, yo creo que esta cosa va a funcionar. El problema está que los efectos positivos de esto, supuestamente, supongamos que ya llegamos al 2040, el 2060 no hay autos. Para que empiecen a bajar los niveles de dióxido de carbono, yo creo que va a dar al 2100, si estos procesos atmosféricos toman décadas también, ¿ya? Entonces, bueno, probablemente revertir esto, revertir el calentamiento global, puede que van a que pasar 8, 10 décadas, es una cosa así. Por lo tanto, esto lo van a ver nuestros nietos. ¿Estamos? Yo le tengo más fe a los desarrollos tecnológicos que a la COP, realmente. Yo a los políticos no les tengo ni una esperanza. Bien, eso es lo que les quería mostrar y solamente en términos de parámetros globales, hoy en día se sabe más o menos en base a estos modelos y los datos que ya existen que el cambio climático por los combustibles fósiles, porque hay muchas otras variables, ¿no es cierto?, más o menos pesa un 70% la quema de combustibles fósiles en el cambio climático. O sea, eso es lo que pesa estadísticamente. Y eso es lo que quieren mostrar estas barras que están ahí. O sea, nosotros tenemos un calentamiento global observado, que es la barra negra, ¿ok? Pero eso es multivariante, o sea, hay fuerzas antropogénicas como los gases invernaderos que calientan el planeta, hay fuerzas antropogénicas como los aerosoles que enfrían el planeta, que sería la barra más amarilla. Ambas variables combinadas se ajustan, que sería la barra naranja, se ajusta bastante bien a la barra negra, que es la observada, o sea, calza más o menos. Por lo tanto, nosotros sabemos más o menos cuánto aportan los combustibles fósiles al calentamiento global, que es más o menos un 70%. ¿Ya? Así que cuando alguien dice, mira, sí, el clima siempre cambia, pero no sabemos cuánto es lo que aportamos nosotros. No, sí lo sabemos. Lo que pasa es que lo sabemos hace poco, y eso sí hay que tenerlo muy presente. O sea, las personas que son negacionistas de esto y que dicen, mira, no sabemos realmente cuánto es nuestro aporte, en realidad no están mintiendo si hubiesen dicho esto en el año 2010, realmente. ¿Ya? Porque saber cuánto pesa nuestro aporte lo sabemos hace muy poco. Porque necesitamos muchos datos y muchos modelos computacionales muy potentes, que recién ahora, estos últimos 10 años o 15 años los tenemos. ¿Ok? Pero muy poca gente está actualizada. Entonces, cuando Donald Trump decía, sí, pero no sabemos cuánto aportamos, no está tan mintiendo. Lo que pasa es que él quizás leyó un paper del año 90, probablemente. ¿Ya? Asumiendo que leyó un paper. ¿Ya? O quizás no leyó ninguno. O sea, yo siempre actúo de buena fe. O sea, cuando no conozco a la persona,
asumo que es buena. No, no me dejo guiar por la noticia. Probablemente me equivoco, pero prefiero pecar de ingenuo que de desconfío. Incluso, fíjense, sabemos cuánto pesa el dióxido de carbono, porque los gases invernaderos son varios, como ustedes saben, ¿no es cierto? Está el metano, los óxidos de nitrógeno, etcétera. Están los CFC incluso, que tienen que ver más con el agujero de la capa de ozono, pero los CFC también tienen un rol invernadero. Pero ahí está lo que pesa el dióxido de carbono, que sería la barra más café. ¿Ya? O sea, el dióxido de carbono sería todo este trozo de los gases invernaderos. Por lejos el dióxido de carbono es el que más pesa, a pesar que el metano es un gas invernadero más potente que el dióxido de carbono en términos de cuánta energía por mol absorbe. El metano absorbe más que el CO2, pero como hay menos metano que CO2 generado, bueno, finalmente el CO2 pesa más. A pesar que el metano también es un problema, el cual no tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, el metano tiene que ver con la agricultura. Y también hemos incrementado los niveles de metano. ¿Okay? Y ahí para no darle la lata, esto es lo que sale en el IPCC, informe 2021, hace un mes y medio, pero déjenme mostrarles los últimos datos. Miren. Aquí están los últimos datos aplicando los modelos, tanto los modelos como los datos medidos. Ya, o sea, lo que está aquí en el gráfico de la derecha, déjenme borrar acá. Fíjense, en el gráfico de la derecha, en negro serían los datos medidos. O sea, toda esta línea negra que está acá, voy a marcarla bien. Toda esta línea negra que está acá, esta, son datos medidos, eso no es modelado. ¿Ok? Todo lo que está como en mancha, esta mancha como media café, esta mancha como media azul, ¿cierto? Es lo que se ha modelado, sacando la variable humana, que sería la mancha como celeste, por así decirlo, es decir, incluyendo solamente las variables que afectan el clima de origen natural, las tormentas solares, los ciclos solares, los volcanes, etcétera, ¿no es cierto? Pero si le agregamos la variable humana, sería la mancha café, o no sé, más clara que está acá, involucra todo este trozo. Y los modelos actuales de 2021, la verdad es que se han ajustado bastante bien a lo que hemos observado, si incluimos la última década. Con margen de error grande, efectivamente. O sea, lo que hemos observado aquí es que, fíjense, ya el 2020 vamos más de 1 grado respecto de 1850. Aquí este gráfico sí considero 1850. Como que se dispararon los del IPCC y dijeron, oye, no pongamos punto de referencia en 1950, pongamos 1850, obvio. El informe de 2014 incluyeron 1950, son como tontos. ¿Ya? Ahora lo incluyeron, ¿no es cierto? Y para mostrar que, oye, llevamos más de 1 grado respecto a la época preindustrial. Y los modelos no han fallado como fallaban los de Arrhenius. ¿Ok? Y claro, si incluimos eso, ahí no hay nada que hacer. O sea, si hay un dato que el último informe del 2021 mostró, es que, si bien es cierto, han habido niveles de dióxido de carbono más altos que los de ahora en el planeta. Si bien es cierto, han habido temperaturas más altas que los de ahora en el planeta, ninguno de esos eventos se ha dado cuando existían los seres humanos. O sea, ¿han habido niveles de CO2 más altos? Sí, pero no habían seres humanos. ¿Han habido temperaturas más altas? Sí, pero no habían seres humanos. ¿Ok? Y claro, cuando uno llega a esta conclusión, uno dice hay más temperatura. Menos de la que estimaba Arrhenius, 5 grados. Pero ¿dónde están esos 4 grados de diferencia? O sea, Arrhenius estimaba 5 grados y lo que está dando es 1,1. ¿Dónde están esos grados de diferencia? Como ya lo mencionaba, están en procesos no radiativos. Lo que sabemos hoy en día, y aquí vienen estos gráficos que están acá, es que se han incrementado los fenómenos no radiativos. Las precipitaciones se han vuelto más intensas, las sequías se han vuelto más extensas, los huracanes, perdón acá, estas son sequías, pero no, precipitaciones intensas. Aquí está, esto está dividido como por continente en base a los píxeles que aguanta el computador, es decir, el computador, por ejemplo, separa Norteamérica y Sudamérica
¿Ok? Como en 20 píxeles. ¿Ya? Separa Australia como en 5 píxeles. ¿Ya? Y lo que se modeló y lo que se ha visto en la realidad, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, las precipitaciones más intensas son súper intensas, las sequías son súper largas, la cantidad de huracanes y la intensidad de los huracanes es mayor que nunca antes en la historia. Entonces, la gran parte de esta energía que se está absorbiendo se está yendo a estos fenómenos convectivos. ¿Sí? Por eso el clima es tan intenso. Y lo que pasó hace como 3 meses atrás, no sé si ustedes supieron que esto estaba predicho, que las ciudades que estaban cerca de los océanos iban a haber inundaciones enormes. Y una de las ciudades que más riesgo corría en el mundo, dentro de las importantes, porque hay otras que no las consideran importantes porque, claro, hay gente pobre nomás ahí, así como a nadie le importa Nueva Delhi, porque son todos pobres ahí, ¿no es cierto? Pero dijeron, Nueva York iba a ser una ciudad más castigada por el cambio climático. Los norteamericanos no creyeron. ¿Y ahí qué pasó hace 3 meses? Se le inundó toda Nueva York. Y las pérdidas económicas de esto es más grande que el presupuesto del Estado de Chile. Ellos tuvieron pérdidas económicas de creo que como de 90.000 millones de dólares. Y el presupuesto de Chile es 70.000, o sea, para ustedes se hagan una idea. El presupuesto del Estado de Chile. Se inundó todo el metro. Se inundó todo el metro, que fue lo peor, digamos, ¿no es cierto? Pero la ciudad de Nueva York quedó imposible y las pérdidas económicas fueron gigantes, claro. Como los norteamericanos tienen este esquema de seguros, ¿no es cierto? Claro, los seguros cubrieron casi todo. Ya, pero vamos a ver cuánto les salen las primas a los seguros el próximo año. ¿Ya? Entonces, ahora se están tomando esta cuestión más o menos en serio. Nueva Delhi está hecha pebre. Ya hay pozos de agua que ya hay agua salada entre los pozos porque el mar con la violencia llegó hasta la napa subterránea. Nueva Delhi está, tengo entendido, como, no sé si está en el nivel del mar o está como 1,5 metros bajo el nivel del mar, no estén así. Entonces, todos decían iban a tener problemas, las pobres, los más castigadas por el efecto invernadero. Está todo mapeado en el mundo de qué ciudades iban a sufrir. Y se está dando cada vez más. ¿Ok? La cantidad de... mira, hay un dato que, no sé si lo voy a decir bien, pero decía que en los últimos 10 años han desaparecido algo así como el 60% de las playas en el mundo. ¿Por qué? Porque han habido marejadas tan intensas que arrastran la arena, se la llevan. Y exponen la piedra bruta que queda ahí, ¿cierto? Pásense por la quinta región. ¿Cuántas playas desaparecieron? ¿Ya? Entonces, claro, el cambio climático, o sea, yo estoy en contra de esta idea de que el planeta se está quemando y muestran como una foto apocalíptica del planeta en llamas. ¿Ya? Ya, yo esa visión la encuentro absurda. O sea, el planeta no le va a pasar nada. O sea, nosotros nos genera problemas, que eso es distinto. ¿Ya? El planeta nos va a incendiar. 3 grados más, el planeta no le hace ni cosquillas. Nosotros tenemos problemas. Porque nosotros vivimos al lado del mar, nosotros no necesitamos playa, nosotros necesitamos el agua más o menos controlada, huracanes bajitos, ¿no es cierto? No, el planeta con un huracán no le hace nada. ¿Ya? Entonces, claro, yo estoy en contra de estas visiones apocalípticas. El planeta no le va a pasar nada. Yo me acuerdo que una vez dijo el profesor Massa, que habla de la astronomía, él dijo, el planeta no le interesa nuestra existencia. Si somos unos bichos enanos, nosotros estamos preocupados por el cambio climático. El planeta va a seguir igual. Si desaparecemos nosotros, va a haber vegetación que va a resistir, van a haber animales monstruosos que nos van a resistir. Nosotros vamos a estar ahí muertos de hambre, no sé, alguna cuestión así. ¿Bien? Pero bueno, yo creo que no, yo creo que la vamos a pasar mal, sobre todo la gente pobre, porque no se va a poder mudar, no se va a poder cambiar, no va a poder adaptar sus construcciones, no va a poder adaptar su agricultura. La gente que tiene plata se va a adaptar, se va a cambiar, va a invertir en tecnología y va a aguantar. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas, para cerrar este tema del cambio climático. Si quieren profundizar más, los informes del IPCC 2021 son públicos, se pueden descargar. Lamentablemente no lo han traducido, pero se pueden descargar. Está todo el detalle ahí. El resumen ejecutivo son como 150 páginas. ¿Ya? Imagínense el informe completo, no sé cuántas miles de páginas deben ser. ¿Ya? Bien.
Si no hay más dudas. ¿Se ha cuantificado cuántas vidas humanas se podría llevar el cambio climático? Es que mira, más que vida humana son daños materiales los que se calculan, porque el cambio climático no es que va a matar a una persona, ¿sí? Pero va a volver su vida muy difícil. Y lo que ya se sabe hoy en día es que, por ejemplo, que los costos del cambio climático, por ejemplo, en un 70% están afectando más a las mujeres que a los hombres. Porque las mujeres viven en mayor vulnerabilidad social. ¿Ok? Hay cálculos que dicen algo así como que el 90% de los costos se lo va a llevar la gente pobre, porque no va a poder adaptarse. ¿Okay? Le va a bajar su... Mira, hay un cálculo en Chile, no sé si voy a decir el porcentaje bien, pero era algo así como el 3% del PIB íbamos a perder nosotros en Chile por los efectos del cambio climático en los próximos como 20 años. O sea, nuestro PIB, nuestra productividad de bienes y servicios va a caer por el cambio climático como 3 puntos. O sea, para que ustedes se hagan una idea, 3 puntos del PIB fue la reforma de Bachelet 2, la recaudación de Bachelet 2, que le salió más o menos nomás, con la cual quería cubrir toda la gratuidad universitaria, de eso estamos hablando. El programa de Boric, que es el que más recaudatorio quiere hacer, él quiere recaudar 8 puntos del PIB. Y todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, lo estamos viviendo en la quinta región, o sea, las sequías se están volviendo más extensas, ¿no es cierto? Y está perdiendo fertilidad los suelos. Entonces, la productividad del suelo agrícola, sobre todo en nuestra zona central, se está yendo a pique. Muchas viñas de la quinta región se están yendo para el sur. Y son cálculos económicos. Pero las causas vienen desde ahí, ¿te fijan? Entonces, claro, a eso me refiero. Ahora, efectivamente, la pobreza tiene aparejada mayor mortandad. Esa cuestión está archi demostrada. O sea, mientras más pobres son los países, las expectativas de vida son más cortas, y eso no hay que tomar estadística, digamos, histórica. Váyanse a la expectativa de vida que hay por común en Santiago, y ahí van a ver el efecto que tiene la riqueza en la expectativa de vida. O sea, hay cálculos que dicen que las comunas más pobres tienen como 10 años menos de vida, de expectativa de vida, que las comunas más ricas. Entonces, desde ese punto de vista, te podría como dar un dato de lo que se llamaría vidas humanas. Es como costos en extensiones de vida, en costos en calidad de vida. Pero claro, el cambio climático no es que te va a matar una persona, salvo que justo la pille una marejada y la mate, digamos, pero esos son casos muy puntuales. O que le agarró un huracán y la mató, ¿no es cierto? Sí, igual hay amenazas así como la muerte por calor o la hambruna que pueden ser como Claro, causas directas, pero también claro, hay otras como consecuencias como económicas, como decís tú, claro, de pobreza o de falta de claro. bienes y servicios o de oportunidad de salir de esos territorios. Es que estas últimas son más extensas que las primeras, porque, por ejemplo, te pongo un Claro. caso. Yo uno de los casos más trágicos que vi por el cambio climático, y son muertes así que ocurrieron en semanas, me acuerdo que fue por coincidencia en Francia, que fue justo como 2 semanas antes de que yo me tenía que ir a Francia a hacer parte de mi doctorado. Y justo fue ese un verano súper intenso en Francia. Las morgues quedaron reventadas en Francia, o sea, tenían que guardar literalmente a los cadáveres en frigoríficos de carne, porque las morgues estaban reventadas. ¿Por qué? La temperatura fue más alta que lo acostumbrado en Francia. Y los franceses tienen 2 problemas que les jugó en contra, o 3 en realidad. Número 1, es una población muy avejentada, comparada con la nuestra. O sea, hay muchos ancianos, muchos. ¿Okay? Número 2, los franceses, por una cuestión cultural, no ocupan aire acondicionado. No son como los gringos tienen todas sus casas climatizadas. Los franceses no climatizan nada, salvo para el frío. Ya yo vivía allá un año, y me acuerdo que el departamento ordinario que tenía, que era de 25 metros cuadrados, donde vivía con mi señora, me acuerdo que ya está doble ventana y estufa chiquitita. Aire acondicionado no, o sea, nos rematábamos calor en verano. ¿Ya? Entonces, eso afectó. Y la tercera cuestión que tienen los franceses es que son súper desapegados familiarmente. Entonces, los abuelos estaban solos. Todo bien solo, sí. ¿Ok? Estaban solos. Y se enteraban que habían muerto cuando salía olor a muerto de los departamentos. ¿Ok?
Entonces, claro, esos casos que tengo entendido que en ese verano murieron como 400 abuelos, no estén así, de por sobre lo que mueren normalmente. Claro, ese verano ahí tú tienes una cuantificación, pero si tú comparas de a cuánto afecta la expectativa de vida a cientos de millones de personas que tienen un PIB disminuido por esta cuestión, claro, esto no se ve así como que ahora están muriendo. Tú lo ves después que estudias la estadística y tú dices, oye, mira, en realidad aquí hay un 8% más de riesgo de morir que acá. ¿Te fijan? Eso no se ve. No es tan impactante, digo, pero numéricamente es más impactante. Claro, igual podría ser como lo que sucede con el hambre oculta, que en realidad tenemos disposición de alimentos, pero no nos contribuyen nutricionalmente, y eso afecta también el desarrollo cognitivo y un montón de otras cosas que pueden estar como ocultándose detrás de efectos, así como que te llegue un terremoto o te llegue un huracán. Y... Sí. Mira, yo comparto lo que dices tú, pero déjame hacer un contrapunto para pura provocarla, porque yo sabes que mi estilo es como provocarla para esto, ¿cierto? Para defender mi visión neoliberal, ¿ya? Como decía Gabriel. Mira, si bien es cierto, tú puedes identificar factores de riesgo, ¿no es cierto? Como la mala alimentación, el cambio climático, la contaminación, que afecta la expectativa de vida, ¿no es cierto? Y la calidad de vida. Y pareciera que esto es, oye, pero ¿cómo los gobernantes del mundo exponen a la gente a estas cosas que son injustas? Y no estoy diciendo que no son injustas, obviamente que son injustas, ¿no es cierto? Pero ¿dónde yo estoy fijo el contrapunto? Que fíjate que igual hay una presión social por aguantar ciertos riesgos a cambio de otras cosas. Y te voy a dar un caso súper concreto. La norma de emisión de contaminantes de automóviles. Está cuantificado cuánta gente mata al año solo en Santiago. ¿Ok? Porque agudiza las enfermedades respiratorias, sobre todo de los ancianos y los niños. Y las tasas de muerte que tienen las ciudades contaminadas atmosféricamente son mayores que las que tienen las ciudades limpias. Esa cuestión está archicontaminada. Y los políticos, los ministros, saben cuánto es. Bueno, yo hablando atrás con el Marcelo Mena, que fue ministro de la Bachelet, ¿no es cierto? Él me contaba que intentaron poner la norma Euro 5 en Santiago. En este momento está la Euro 4, que es una norma más relajada respecto a las emisiones. Querían poner la Euro 5, pero la Euro 5, ¿qué implicaba? Que los autos de más de 10 años de antigüedad no podían circular. Y con eso iban a salvar, no sé, ponte eran 400 vidas o 600 vidas al año. Eso es lo que estimaban como salvar. ¿Quién se opuso? ¿Saben qué se opuso? La gente. La misma gente, como lo que pasa con el impuesto específico. Exactamente. Entonces, seamos honestos en esta cuestión. Muchos de nosotros estamos dispuestos a intoxicarnos a cambio de una comodidad. ¿Se fijan, no? Muchos de mis compañeros están en eso. Estudiaron ambiental y se están intoxicando en Santiago. O sea, claro, o sea, si la persona que se compra un departamento al lado de una carretera para tener el metro al lado, si tiene estudios, sabe que se está intoxicando para caminar menos. Incluso paga más por eso. ¿Ok? Entonces, finalmente todas las personas hacemos cálculos de riesgo-beneficio y no somos tan puristas a la hora de fijar nuestros intereses, ¿no es cierto? Para decir, no, es más importante mi salud, estoy dispuesto a caminar 40 minutos por salud. Mentira. Mentira. ¿Ya? ¿Cuántas personas no podrían ir en bici a su trabajo y van en auto? ¿Sí? ¿Cuántas personas? No, ¿para qué les voy a continuar? Es decir, ustedes son personas educadas, saben lo que me refiero. ¿Ya? Sí. Entonces, por eso yo siempre defiendo como los contrapuntos, porque a mí este tema de los buenos versus los malos, yo nunca me he comprado esta cuestión. ¿Ya? Y aquí Iba a todos somos decir iguales de buenos e iguales de malos. Lo que sí, hay personas que son más víctimas de algunas cosas que otras. Sí. Las personas vulnerables normalmente se llevan lo peor de todo. Eso sí, estoy absolutamente claro. Más dudas, consultas. Yo vivo al lado del metro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, al Vivo lado al del metro. lado del metro. Me acabo de cambiar.
Te cambiaste al lado del metro, ¿viste? Me cambié a vivir al lado del metro porque me demoro menos en ir al trabajo. O sea, te fijas, tú pones beneficio, menos tiempo para llegar y volver, ¿no es cierto? O sea, tú ganas tiempo, pero pierdes salud. Y todos hacemos esos cálculos. O sea, mira, yo una vez leí un libro que se llama, el título, se llama El economista camuflado, ¿sí? Por eso soy súper neoliberal. Y el tipo decía, si tú le preguntas a una persona cuánto vale la vida, te va a decir, no, no tiene precio, es invaluable, ¿no es cierto? Ya, pero fíjate cuántas personas atraviesan a la mitad de la calle por ahorrarte el tiempo de caminar a la esquina del semáforo. Esas personas arriesgan su vida a cambio de ganar tiempo. O sea, para ellos su vida vale tiempo. ¿Te fijas? Entonces, claro, la vida tiene un costo en el sentido de que el riesgo, uno es capaz de aumentar el riesgo de morir a cambio de otras cosas, y lo hacemos siempre, ¿sabe usted? La pregunta es si ese incremento de riesgo vale la pena, si esa es la verdad. Porque finalmente, en la realidad, las decisiones nunca son perfectas. No es que hay decisiones buenas y malas. Hay decisiones que tienen pros y contras, y tú ponderas los pros y los contras para ver si en base a tu escala de valores, ¿qué vale más? Pero no todos tenemos la misma escala de valores. O sea, la persona que fuma por tener amigos, porque les da amigos, porque tienen círculos de fumadores, bueno, quizás esa persona valora más la amistad que su salud, y por eso fuma y no quiere salirse de ese círculo de fumadores, asumiendo que no hay adicción, obviamente. Como también la persona que toma alcohol para relajarse y de ser un bálsamo social a costa de su salud, es porque también valorará a los otros. Entonces, esta caricatura de que esto es sagrado y es intocable, ¿no? Sino en la realidad no es tan así. Y ojo que el alcohol es cancerígeno clase 1, no sé si ustedes sabían eso. Bueno, ustedes, si no lo saben. El problema es que el riesgo en este caso sería como compartido. El riesgo del cambio climático es para todos. Sí, sí, claro. Y ahí se van como ligando responsabilidades, porque el día de mañana yo así como que me imagino escenarios futuros, no sé, tengo una casa acá en Viña y llega un oleaje y me destruye la casa. El problema, ¿quién me lo paga? ¿La aseguradora? ¿El Estado? ¿O es mi culpa finalmente porque yo me compré una casa en un lugar donde era inundable? Como que ahí se van mezclando responsabilidades que igual hay que tener discusiones como de fondo al respecto. No, y esas discusiones de fondo se van a volver valóricas. ¿Sabes por qué? Porque va a venir la eterna discusión de qué es más importante, la libertad o la igualdad. Y por ejemplo, los que son igualitaristas, que no es mi caso, ¿no es cierto?, te van a decir, mira, hay que imponer cosas mediante coerción estatal. O sea, hay que socializar las pérdidas y socializar las ganancias. O sea, todos ganamos y todos perdimos. ¿Ok? Pero va a venir la pregunta del medio, ¿y hay quién decide eso? Nuestro representante. Ya, ojalá que lo elijamos bien. ¿Ya? Y nuestros representantes van a decir en base a qué. Y ahí en la eterna pregunta, en base a su interés. ¿Ya? O sea, si finalmente la clase política responde a su interés. Lobby. O sea, ¿quién haga más lobby y quién le pase más beneficio? Claro. Sí, así ha sido la historia de los Estados modernos. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta es decir, ya, entonces dejemos la libertad de la gente. Pero ahí pasa una cosa que dices tú, o sea, desde mi punto de vista, ¿dónde se ha tergiversado esta cuestión? De que el modelo actual ha privatizado las ganancias y ha socializado las pérdidas. Es decir, todas las ganancias de los combustibles fósiles se las llevan los accionistas de esta empresa, pero ellos no pagan las pérdidas. ¿Ok? Los que somos neoliberales decimos hay que privatizar las ganancias y las pérdidas. O sea, las pérdidas no se socializan, las pérdidas también se privatizan. Entonces, el costo de producir combustibles fósiles, el costo social de los combustibles fósiles debería estar en los costos de producción, ya sea a través de impuestos, lo que tú queráis. Pero no puede ser Pero nadie lo va a querer. Ellos no van a querer jamás. Es que claro, ese es el asunto. O sea, de todos estos que se dicen pro libre mercado no aplican esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, la otra vez cuando yo hablé con el Mena me dijo, la idea de él era
que cuando tú le aplicas un impuesto específico al combustible, no es como dice el Boric para recaudar. O sea, tú no puedes aplicar un impuesto para recaudar y a la vez desincentivar. O sea, o recaudas o desincentivas, pero no puedes desincentivar y a la vez recaudar. Porque si tú desincentivas el consumo de combustibles fósiles, no vayas a recaudar impuestos porque la gente va a consumir menos combustibles, es obvio. Entonces, si la función del impuesto es privatizar la pérdida, es decir, todo lo que pierde el Estado producto de los problemas de salud que generan los combustibles fósiles, incluyendo el cambio climático, se cargan al impuesto de quien consume ese combustible, porque los que consumimos combustible son los que generamos este daño, entonces o lo paga o no. Eso es privatizar las pérdidas. ¿Te fijas, no? Entonces, para mí aquí hay dos soluciones coherentes. Sí, es como parecido al que contamina paga. Exactamente. El que contamina paga. Y por eso yo defiendo los impuestos específicos a los combustibles, porque el que los ocupa paga. Porque si tú le recargas el problema del cambio climático a impuestos generales, los que no han generado el daño lo están pagando. ¿Te fijas, no? Sí. Es como el mismo problema. Yo estoy de acuerdo con eso. Es como el mismo problema. Eres neoliberal, mire. No, pero el impuesto específico del combustible. Es como el mismo problema del peaje, mira. El mismo problema del peaje que digo yo. La gente se queja con los peajes altos, pero es que yo prefiero pagar el peaje porque yo ocupo la carretera a que me lo pague una persona a través del IVA del PAN que no tiene auto. Eso es más justo. Pero los que defienden la socialización de las carreteras no se dan cuenta que le están cargando la plata de las carreteras a quienes no tienen auto. O sea, ¿dónde está la justicia social ahí? ¿Sí? Entonces, y esto es lo mismo, man. Entonces, pero claro, este discurso no lo compra nadie. O sea, aquí... Es que, ¿quién no va a querer un auto? Pero ¿por qué te digo? Porque la gente en su fuero interno quiere defender sus propios intereses, si no le interesa a alguien común. ¿Eh? Neoliberalismo. O sea, yo honestamente, mi visión neoliberal, veo puras entidades egoístas defendiendo sus intereses cuando ninguna cámara los filma. ¿Ya? Porque cuando la cámara los filma, todos son humanitarios, todos. Pero ves, mírate las decisiones que toman. Y ahí vaya a ver realmente cómo es la gente. Es la misma como doble cara de la libertad, cuando ahogan mucho por la libertad de las personas, pero igual por otro lado quitan derechos fundamentales. Por eso te digo, quieren la libertad, pero quiero que los daños los paguen todos, no que los pagues tú, ¿no es cierto? Ya, pues, entonces la libertad, si eres libertarianista, ¿no es cierto? Tenés que pagarla también. No voy a andar lloriqueando después de que no, pues oye, cúbranme los daños que hice. No, pues si hiciste daño, págalo. ¿Ya? ¿No te gusta la libertad? Tienes una cara buena y una cara mala. ¿Ya? Pero bueno, vaya a ser uno qué modelo va a culminar. Yo por eso la COP, la verdad es que yo tengo re poca fe, honestamente. ¿Ya? A pesar que yo he leído los informes del Acuerdo de París, incluso me leí el NPDC, creo que se llama, que es como las políticas que está aplicando el gobierno de Chile para responder a los acuerdos de las COP. Yo lo encuentro bastante bueno, honestamente. Por ejemplo, allí te dicen reforestar, que obviamente tú tienes que reforestar para tener una mayor tasa de captura de dióxido de carbono, está bien, ¿no es cierto? Incluso dice reforestar con árboles nativos y toda la cuestión. Después te dicen descarbonizar la matriz energética de aquí al 2050, creo que es. O sea, van a cerrar las termoeléctricas. El asunto es por qué lo van a reemplazar y si la gente está dispuesta a asumir que eso tiene un costo. Porque no vaya a pasar lo que le pasa a los españoles. Los españoles se pusieron súper ecológicos en los años 2000. De hecho, ya eran el ejemplo junto con Alemania, la energía renovable no convencional. Bueno, ahora tienen la electricidad más cara de toda Europa. Y están reclamando. Pero si es el costo. El Biden, súper progre, así, ay, voy a terminar con la extracción de petróleo. Cerró todas las concesiones de petróleo. Ya, pues ahora mírate el precio que tiene el petróleo en Estados Unidos. Y están todos reclamando. El petróleo en Estados Unidos se duplicó este último año, pero sí es el costo. Entonces no podéis ser progre para decir cerremos las cuestiones de petróleo y después no pagar eso. ¿No? Entonces, bueno.
el costo tenemos que asumirlo. Entonces, lo que pone Chile como meta, yo encuentro súper bueno, es súper coherente. Descarbonizar la materia energética, reforestar, poner subsidios a las energías renovables no convencionales para que se instalen en los hogares, ya todo eso suena súper bien, pero no sé si la sociedad está dispuesta a pagar las consecuencias de esto y que después nos estén reclamando por lo que vamos a tener que pagar. Energía más cara, más impuestos, ese es el costo. ¿Dejé, no? Bueno, le acaba de revelar por qué la GAI dice que yo soy neoliberal. Bien.